Saludo muy especial en esta noche a todos. El Señor les bendiga y les guarde. Qué bueno estar de nuevo aquí dispuestos a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Hemos pasado todo el día en temas evangelísticos, en oraciones y cánticos. Varios hermanos nos han ayudado en la predicación, en la enseñanza, y hemos estado animando a las personas a volverse al Señor, a venir al Señor, y a nuestros hermanos pues también que nos han acompañado. Muchas gracias en esta jornada que comenzamos a las 7 de la mañana. Ahorita vamos a estar con nuestro hermano Daniel Jaramillo, que nos trae un excelente tema para nuestra vida. Hermano, el Señor le bendiga. Buenas noches. Adelante con... Bien, muy buenas noches a todos. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de vida y también la oportunidad de predicar en su reino. Doy gracias también a Humberto, quien me ha invitado para compartir con ustedes la palabra de Dios. Eh, Quisiera, Humberto, que me dieras una afirmación de que se está escuchando bien, porque ahorita te estaba escuchando como entrecortado. O algún hermano me pueda decir si se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? Bien, perfectamente. Bien, muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. El tema que vamos a estar tratando en esta noche es acuérdense, o como dice la Reina Valera, acordaos. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los voy a invitar a dirigirnos a Dios en oración. Eterno Padre Celestial, Dios creador del cielo, de la tierra y el mar, honramos tu nombre en esta noche, Señor, y queremos entregarte nuestras vidas, queremos dedicar este tiempo para escuchar tu palabra, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que nosotros podamos hallar rico provecho en cada una de las palabras y las letras de tu Santa Escritura. Permite, Padre, de que nuestro corazón esté abierto como el corazón de Lidia para obedecer, para meditar, para enseñar, para poner por obra las palabras escritas en este libro, Señor. Y que, Padre, hallemos el descanso y que hallemos, Señor, la felicidad que tanto buscamos y que tanto anhelamos, Señor. Padre Santo, que perdone nuestras faltas y pecados que cometemos contra ti. Que seas tú, Señor, misericordioso. Y que, Padre, podamos, al terminar esta jornada, salir saturados de tu espíritu, llenos de tu palabra, Señor. Y que, oh Dios, podamos seguir adelante mientras esperamos la venida de tu Santo Hijo Jesucristo. Ayúdanos a acordarnos siempre de las cosas dichas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, generalmente tenemos memoria de las cosas que nos convienen. Por ejemplo, los egipcios, para no olvidar las proezas, las victorias, escribían en sus pirámides, en las paredes de sus templos, historias épicas, las dibujaban, ¿sí? Y en especial, cómo es que ellos milagrosamente fueron formados. Pero lo que fueron sus fracasos, como por ejemplo las 10 plagas de Egipto, que fue una gran humillación que sufrieron los egipcios, no solo las borraron, sino que jamás volvieron a hablar de semejante humillación. Puede que esto también pase en nuestras mentes. Nos acordamos solo de aquello que nos conviene, o en su defecto de aquello que nos hace bien, o tal vez nos hace mal. Pero tenemos este hermoso libro, el buen libro, la palabra del Señor, que nos exhorta, como leímos ahí en el versículo 2, a tener memoria de las palabras.
Necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, acordarnos de cosas importantes para el bien de nuestras vidas. Algunas de estas cosas nos gustarán, algunas otras no. Hay que ser sinceros. No todo lo que está en la Biblia nos gusta, ¿sí? No todo, no en todo estamos de acuerdo con Dios, aunque sea irrelevante, porque Dios siempre va a tener la última respuesta, la razón. Pero hay algunas cosas que nos gustan y algunas cosas no. Hay algunas cosas fuertes que sucedieron, cosas tremendas que nos impactan. Pero si el Señor las dejó escritas, son para el bien de nuestras vidas. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Algunas cosas son positivas, otras negativas, que se nos dejaron escritas como ejemplo también, para que tomemos decisiones correctas y evitemos también seguir los malos ejemplos. Veamos algunas cosas que necesitamos acordarnos. Como dijo el apóstol Pedro, tener memoria de las palabras. Y los invito a ir a el Antiguo Testamento, en el libro poético de los Salmos. En el Salmo 105, verso 5. Salmo 105, verso 5. Dice, Salmo 105, verso 5, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. La primera cosa que quisiera compartir en esta noche del tema acuérdense o acordaos, es acordaos de las maravillas que él ha hecho. Y efectivamente él está hablando acerca de el universo. Todo lo creado fue constituido por Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3, el escritor inspirado dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Dios es el creador, el que constituyó todo el universo. En Éxodo 20:11 dice que Dios creó la luz, la tierra, el mar y el cielo. ¿Sí? 4 espacios en los cuales en algunos nos movemos. Dios también, dice Salmo 100, verso 3, Salmo 100, verso 3, creó los animales y también nos creó a nosotros, los habitantes de la tierra, los habitantes de los cielos. Entonces, nos debemos acordar siempre, cada mañana al despertar, de que Dios a través de su creación revela su poder, revela su fuerza, revela su creatividad, revela sus milagros. La Biblia nos enseña en Génesis 7, 17 al 20, lo de la gran inundación sobre la tierra. Esto fue una proeza, fue un gran milagro, ¿sí? El diluvio, el cual sepultó toda la tierra. Ningún monte, por más alto que hubiese sido en ese momento, estuvo por fuera del diluvio. Todo estuvo tapado, ¿sí? Hasta 15 codos, dice la escritura. También en Génesis 11, versículo 8 y 9, confundió a la humanidad con lenguas esparciéndolos. Y como consecuencia de eso tenemos los diferentes idiomas, los diferentes lenguajes. ¿Sí? Había solamente un lenguaje en la tierra en ese momento y Dios pudo repartir, distribuir a la humanidad en toda la faz de la tierra a través de esta herramienta, los diferentes idiomas, con el poder de Dios. También en Éxodo 9, versículo 13 al 14,
Dice que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto con 10 poderosas plagas, ¿sí? Y las derramó castigando a la nación más poderosa del mundo en su momento. Qué gran poder de nuestro Dios. En ninguna nación, por más potente que sea, con toda su tecnología, pudo combatir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En Éxodo capítulo 14, versículo 29 al 31, dice que Dios abrió el mar en 2 partes para que su pueblo cruzara en seco. Es una de las maravillas que más nos sorprenden cuando leemos el Antiguo Testamento. Aquella gran masa de agua que vemos en las costas, separada en 2 partes. La Biblia nos enseña que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Les daba cornices, les daba el maná, les daba agua de la roca, les cuidó. Sus vestidos nunca se envejecieron, sus pies nunca se hincharon. 40 años que estuvieron en el desierto. Dios demostró ser el verdadero Dios, consumiendo un altar cuando los que adoraban a falsos dioses no recibieron respuesta de parte del Dios de ellos. Esto fue el caso de Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 39. Dios hizo que las mujeres estériles, que nunca habían tenido hijos, dieran a luz. Aún muchas de ellas con alta edad, con pocas probabilidades de tener hijos, los tuvieron por el poder de Dios. Jueces capítulo 13, versículo 13. También se profetizó el nacimiento de un hombre por medio de una mujer virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. Y esto se cumplió efectivamente en María, la madre de Jesús. Ella siendo virgen, no habiendo conocido hombre alguno, se halló que fue en ella fue concebido el Hijo de Dios. Sí, estaba encinta y dio a luz al Señor Jesucristo. Ese Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo grandes maravillas y grandes señales. Hechos capítulo 2, versículo 22, dio vista al ciego, hizo caminar al paralítico y al cojo, sanó al leproso, resucitó al que estuvo muerto. Hizo grandes cosas como caminar en el mar, como resucitar de entre los muertos. Sabía lo que había en el corazón del hombre. Y los discípulos de Jesús recibieron ese mismo poder para realizar milagros y señales. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y muchas más maravillas. La mayoría de las maravillas y del poder de Dios sirvieron para varios propósitos. En Salmo 106, verso 7 dice, Salmo 106, verso 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. La mayoría de estas maravillas sirvieron para contar las misericordias de Dios para con nosotros. ¿Sí? Como dice allí el salmista, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Este poder, esta creación, esta injerencia de Dios en el universo y en el mundo, sirven para que nosotros reconozcamos que Dios ha sido misericordioso. Cada mañana que usted se despierte, que pueda desayunar, que pueda almorzar, que la salud que tiene y todas las maravillas que usted ve son con el propósito de que usted reconozca las misericordias de Dios para con nosotros. Acordémonos de esto. Las maravillas y la creación de Dios sirven para conocer su eterno poder y deidad. Allá en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Y también, además de estos propósitos, sirvieron para confirmar la palabra de Dios a los hombres. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4, los milagros y las señales que hicieron los apóstoles sirvieron para confirmar la palabra. Hermanos, solemos olvidar fácilmente lo bueno que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque generalmente es opacado por lo malo, por lo que el mismo hombre transforma y hace. Solemos estar viendo más la gloria del hombre, la tecnología, las megaobras, la ciencia. Y esto en nuestras mentes, al fijarnos en ellas, quita crédito y la gloria al que lo merece. Así que la mejor manera es de tener esa intención y acordarnos de sus maravillas y ser agradecidos. Levantarnos, dar gracias por la vida y por la creación. A leer su palabra a diario, dar gracias por su plan de redención, por su sabiduría que nos guía a vida eterna. Al recibir sus bendiciones y sus favores, ¿sí? Salud, alimento, trabajo, siempre ser agradecidos. Dar más lugar al agradecimiento que a la petición. Es importante pedir, pero recordemos dar gracias también, porque Dios contesta nuestras oraciones. Entonces, en primera instancia, acordémonos de las maravillas que Él ha hecho. ¿De qué más nos debemos acordar? Bien, acompáñeme al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 32. Lucas capítulo 17, versículo 32. Y en boca del Señor Jesucristo, aquí vamos a ver algo más que Él quiere que nosotros nos acordemos. Lucas 17, 32. Acordaos de la mujer de Lot. Tal vez un tema 360 grados, 180 grados, perdón, de lo que fue el primer punto. Acordémonos de las maravillas y de la creación de Dios. Pasamos a acordarnos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Bueno, la mayoría de nosotros conoce la historia, pero para el que no la conozca, acompáñeme a Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, 19:26. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hubo un mandamiento para Lot y para su familia. Salgan de estas ciudades, huyan, porque el Señor las va a destruir, y no miren atrás. Esta mujer no obedeció al mandamiento y a la advertencia de los ángeles de Dios de salir fuera de la ciudad sin mirar atrás. Pero consideremos algunas cosas de esta mujer para que veamos el grado de equivocación que ella cometió, de pecado que ella cometió. Primero que todo, la mujer de Lot, no sabemos cómo se llama la mujer de Lot en la Biblia, fue una mujer privilegiada. Primero, tenía un esposo justo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Se nos dice que Job, su esposo, era un hombre justo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Tenía un buen esposo, un esposo que era íntegro, que era justo en toda su manera de vivir. Y esto nos lleva a la conclusión de que era justo también como esposo. ¿Cuántas mujeres no desean un esposo así? Que les preste atención a las mujeres, que sean justos con ellas, que les den lo que ellas se merecen, ¿sí? Que sean buenos esposos y amorosos esposos. Así era este hombre. Además de esto, tuvo en su casa el privilegio de tener ángeles de visita con un mensaje de salvación. En Génesis 19, 1 al 3, leemos de ese privilegio que tuvo.
¿quién no daría porque toquen la puerta unos ángeles en nuestra casa? Génesis 19, versículo 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y levantaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y cocinó panes y levadura y comieron. Y así sucesivamente, entonces, podemos leer del propósito de la visita de estos ángeles a la casa de Lot. No solamente tenía un buen esposo, tenía también un mensaje de Dios de liberación, pero también cuando ciertos hombres malvados quisieron meterse en su casa para hacerle daño a ellos, fue protegida. ¿Sí? En los versículos 4 al 11 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, que habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Fue protegida de esas malas intenciones que tenían estos hombres con la casa de Lot. Fue incluida en el plan de salvación que anteriormente Abraham había pedido a Dios por su familia. ¿Sí? En los versículos 12 al 16, ustedes pueden leer cómo Dios le dice a Lot y a su familia, el Señor se ha acordado de ustedes. El Señor quiere que ustedes sean salvos. Váyanse de aquí. Y todo esto fue por la petición que había hecho Abraham anteriormente, cuando estuvo ahí pidiéndole al Señor que protegiera a su familia, disminuyendo desde 50 hasta 10. Sin embargo, con todos estos privilegios que esta mujer tenía, ella fue una mujer indiferente. Lo que leemos en el versículo 26 fue que ella le dio la espalda a su esposo y por obvias razones a Dios, ¿sí? Porque ella miró atrás a espaldas de él. Esto es terrible. Acordémonos. No podemos darle la espalda a Dios, ¿sí? Acordémonos de esta mujer en ese sentido. Ella no fue obediente llevando el mandamiento de Dios y recibió su castigo. Una muerte instantánea, sin más memoria que haberse convertido en una estatua de sal por haber mirado atrás. No fue ni siquiera una estatua de azúcar, ni siquiera fue una estatua de cera. No, estatua de sal. No sé si de ahí viene la superstición de estar salado, ¿no? De tener mala suerte. Pero esta mujer no tuvo mala suerte. Esta mujer sencillamente recibió su merecido. En Números 11:1, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, leemos algo sobre la misma actitud que tenía el pueblo recordando su pasado, el pueblo de Israel. Números 11, versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió
uno de los extremos del campamento. Y saltemos ahí al versículo 5. Mire la queja del pueblo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo de Israel hacía memoria. Sí, pero memoria de su pasado en la esclavitud, en su vida pasada en Egipto. Y no tenía ojos para apreciar las bendiciones que Dios le estaba dando presentes y de la promesa de la tierra prometida. Esto lo llevó a quejarse a Dios, quejarse contra Dios, desagradándolo por completo y decidiendo que esta gente no entraría en la tierra prometida. Hermanos, debemos acordarnos de la mujer de Lot y debemos acordarnos del pueblo de Israel, porque somos tentados a no mirar las bendiciones que tenemos ahora y las promesas de algo mejor en el futuro por estar recordando el ayer. Ahí permanecemos a veces noches, perdemos 2 o 3 horas de sueño meditando sobre volver 20 años atrás, arreglar y tal problema. Si hubiera hecho esto y esto y esto, las cosas hoy en día serían diferentes. Cuando podríamos hacer hoy y tener esa misma intención hoy para que dentro de 20 años no estemos pensando en el hoy, sino en ese día y en el futuro que nos viene por delante. La mujer de Lot nos debe acordar y advertir en tener un concepto correcto de nuestro pasado y además de no sucumbir ante la tentación de volver atrás, que eso sería terrible, hermanos. La Biblia nos advierte de digamos, de la condición lamentable, de la ruina, de la tragedia, que era la palabra que estaba buscando, de la tragedia de la decisión de volver atrás. La Biblia habla y lo compara con la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el seno, en el pantano, como el perro que vuelve al vómito. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Hermanos, no podemos mirar atrás. El que pone su vida en la vida cristiana y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios, dice ya el Señor en Lucas 9, 62. Filipenses 3:13 es muy claro el apóstol Pablo sobre el concepto correcto del pasado. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Hermanos, porque la vida cristiana no está hacia atrás. La vida cristiana no está a los lados. La vida cristiana solamente está hacia adelante. Acordémonos de la mujer de Lot. Ya hay 2 cosas entonces que hemos considerado en esta noche sobre las que debemos acordarnos, de las maravillas y de la creación de Dios y de la mujer de Lot. Vamos a una tercera cosa que debemos recordar, que debemos acordarnos. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Juan, capítulo 15, versículo 20. Y también en las palabras mismas del Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Acordaos de mis palabras. Este es el tercer punto principal en esta meditación de esta noche. Hermanos, no tenemos la presencia física del Señor Jesucristo. Muchos quisiéramos. Qué rico estar recostado en el pecho del Señor Jesús como lo hacía el apóstol Juan.
Qué dicha el poder estar hablando y preguntándole al Señor Jesús como hacía Pedro. No está. No está físicamente con nosotros. Sin embargo, Él sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. La pregunta es, ¿cómo es que el Señor Jesucristo está con nosotros? Si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo es que Él está con nosotros? Bueno, en Juan capítulo 12, versículo 48, Jesús dice que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús está con nosotros a través de sus palabras. Es como aquel padre que le deja una carta a su hija. Él fallece y ella encuentra esta carta y empieza a leerla. Es como si el padre estuviera ahí, hablando con ella, animándola a seguir adelante y expresándole todo el amor que le tiene, dándole guía y orientación y consejo para su vida por delante. Así está el Señor Jesucristo con nosotros, con su palabra. Pero también está con nosotros, según Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y está hablando de la iglesia. Cuando somos miembros de la iglesia del Señor, cuando a través del evangelio y de la conversión nos sumamos a la congregación de los primogénitos, entonces venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo está con nosotros a través de los hermanos, en la congregación local o cuando incluso llegamos a viajar, llegamos a visitar otros lugares y nos congregamos. Cuando en estas reuniones compartimos la común fe y alabamos a Dios y oramos juntos, ahí está el Señor con nosotros. Lo dice la palabra, donde están dos o tres, ahí yo estoy en medio de ellos. Dios está, el Señor Jesús está también con nosotros a través de su esperanza. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando usted piensa en el porvenir, al lado del Señor, cuando piensa en la resurrección de los muertos, cuando piensa en aquel galardón y recompensa eterna, cuando piensa en las moradas celestiales que Él ha preparado para nosotros, y el gozo infinito y eterno, tal y cual la Biblia lo describe, el Señor Jesús está con usted, porque Él es la causa de esa esperanza. Pero también el Señor Jesucristo está a través de su gracia. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 23. Dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que pecamos contra el Señor, cada vez que faltamos a nuestra conciencia, a los mandamientos del Señor, pecamos y eso nos hace sentir muy mal. Pero cuando vamos a Dios en oración, con un corazón arrepentido y pedimos perdón, el Señor Jesús está como intercesor, ¿sí? Porque considera nuestra debilidad, según el libro de Hebreos. Se acuerda y tiene compasión de nosotros. Y de esa manera también el Señor Jesús está con nosotros, siendo nuestro mediador para con Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando nos reunimos, Mateo capítulo 18, versículo 20. Y recordemos, la iglesia del Señor se reúne para escuchar y para practicar las palabras de Cristo. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche.
Así que, amados hermanos, necesitamos tener memoria de las palabras del Señor Jesús. De esta manera, Él está con nosotros. Palabras como, por ejemplo, ámense los unos a los otros. Pero no ámense cuando todo está bien. No solamente deben amarse cuando todo está funcionando bien y nos entendemos. No, ámense cuando hay problemas y dificultades entre ustedes. Cuando se ofendan. Cuando haya dificultades y diferencias. Ámense los unos a los otros. Juan 13, 34, 35. Y el estándar de ese amor es el amor de Cristo. Como yo os he amado. ¿Sí? Debemos tener memoria de las palabras del Señor como haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Participar de la cena del Señor el primer día de la semana. Pan sin levadura, jugo de la vid, en memoria del Señor Jesús. Y recordar también Hechos 20:35. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Estamos hablando de la ofrenda, de lo que el Señor nos ha prosperado, apartar algo que sea generoso, algo que sea para el Señor, considerando las necesidades y la misión que tiene la iglesia de predicar el evangelio al mundo, de tener benevolencia, de la edificación y la adoración. Esas son las misiones que el Señor nos ha dado. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35 y recordar las palabras del Señor Jesús. Entonces, hermanos, nos acordamos de las palabras de Cristo a través de sus palabras y las muchas enseñanzas que Él nos dio. Entonces, acuérdense de las maravillas que Él ha creado. Acuérdense de la mujer de Lot. Y acuérdense también de las palabras del Señor Jesús. Este último punto van a ser como en las películas dicen algunos créditos. Cuando van bajando en las películas las letras. Algunos créditos. Acuérdense de estas personas, según las Escrituras. Colosenses capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? Acordaos de algunas personas. Colosenses capítulo 4, versículo 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Acuérdense de los predicadores. ¿Sí? Oren por ellos, por los ministros del Señor, por los que les sirven al Señor. Que el Señor les abra puerta para la predicación. Además, orar por ellos. Sostienen luchas. Sostienen batallas contra las tentaciones. Que el Señor les dé sabiduría, inteligencia espiritual. Orar por ellos y por sus familias. Que el Señor los libre de tentación. Que los ayude a mantener la sana doctrina. Que el Señor les dé el pan de cada día. Y por sus familias, sus esposas, sus hijos. Oren por ellos. Acuérdense de ellos. ¿Sí? Procuremos que ellos puedan vivir de su trabajo, del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Muchos en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a que sean las iglesias anglosajonas de acá del norte de América las que tengan esta responsabilidad por los siervos y predicadores de Latinoamérica. Hablo en general. Yo sé que hay excepciones a la regla y hay congregaciones en Latinoamérica y en nuestros países que asumen con responsabilidad el ministerio de evangelización y se hacen cargo de sus ministros. Pero no debe ser así. ¿Sí? Necesitamos encargarnos de nuestros predicadores, de nuestros evangelistas, de nuestros ancianos, de los que se dedican a predicar y a enseñar la palabra de Dios entre nosotros, a tenerlos en mucha estima por causa de la labor que hacen entre nosotros. Seguramente no habrá un premio terrenal que pueda pagar lo que los misioneros y los predicadores y evangelistas en el mundo hacen, pero seguramente Dios les dará ese premio. Pero seamos agradecidos y cumplamos este mandamiento del Señor. Acuérdense de los predicadores. Hebreos 13:3.
otras personas a quienes más debemos recordar. Hebreos capítulo 13, versículo 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acuérdense de los sufridos. Hay personas que sufren en este mundo, no solamente en lo físico, en lo emocional, ¿sí? Muchos hermanos y hermanas que no han podido sufrir una pérdida, hermanas viudas que extrañan mucho a sus esposos, a sus hijos, pero en especial a los sufridos por causa de Cristo, ¿sí? Porque se sufre siendo cristiano, se sufre también discriminación. En las familias hay cristianos muy solitarios en sus familias. Muchos tienen el privilegio, tenemos el privilegio de tener familiares cristianos. Hay otros que no y sufren. Hermanas con esposos incrédulos, hermanos con sus esposas incrédulas, sus hijos, sus familiares. Hermanos que están retirados, no tienen una congregación donde puedan gozarse de la adoración, porque son los únicos en el pueblo, son los únicos en la ciudad que han creído en el Señor Jesús y son miembros del cuerpo de Cristo, pero no tienen con quién tener esa comunión, esa fuerza espiritual. Acordémonos de los hermanos presos de sus enfermedades, presos de sus debilidades y aflicciones. Pero también Hebreos capítulo 13, versículo 7. Algunas personas más a quien debemos recordar. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordémonos de nuestros líderes, cada uno de nosotros en sus congregaciones. Hay maestros, hay maestras, hay ancianos, hay diáconos, hay evangelistas. Bueno, ya hablamos de los evangelistas, pero acuérdense de los líderes. ¿Cómo? Sigan su ejemplo, imiten su fe. Hágales el trabajo más fácil, no más difícil. ¿Sí? Muchas veces nos enroscamos como las serpientes en caprichos, ¿sí? En que las cosas tengan que salir como nosotros queremos. No puede ser, somos un pueblo, somos un cuerpo y todos hemos de compartir nuestras opiniones, nuestra manera de pensar y podemos aceptar la de otros, ceder. A veces se puede hacer lo que queremos, a veces no. Obviamente no estoy hablando de lo doctrinal, cuando se trata de ese asunto es Cristo, pero sí hay cosas que seguramente en nuestras congregaciones no salen como nosotros queremos. Gloria a Dios. Tal vez mi opinión pueda ser tomada en cuenta más adelante. No les pongamos más dificultades que las que ellos tienen. Sí, ya de por sí la enseñanza, ya de por sí la preocupación y llamar y visitar y preparar y lo demás y soportar los que quieren traer falsas doctrinas y los carnales para que también estén luchando con nuestra inmadurez. ¿Sí? Imitemos más bien su fe, porque seguramente por más quejas que tengamos de la congregación donde estemos, de los líderes que están ministrando, pues no es lo único, lo malo. Seguramente también hay cosas grandes y buenas. Y como dice Filipenses 4:8, si pensamos en eso, ¿verdad? En lo bueno, en lo justo, en lo puro, las cosas van a cambiar. Va a ser mucho más fácil cambiar las cosas malas si vencemos el mal con el bien, según el libro de Romanos. Reconozcamos el trabajo de los hermanos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esa es una de las maneras de tener paz en el reino del Señor. ¿Sí? Para que no promovamos un ambiente de guerra y hostilidad y bélico en las congregaciones.
Reconozcámonos los unos a los otros el trabajo que hacemos. Así sea, hermanos, la limpieza, así sea una llamada, así sea un saludo, un hermano que salude a todos los hermanos cuando entran a las reuniones. Reconozcamos a los que sirven entre nosotros. Hablemos más optimista, positivamente y de una manera más optimista. Y las cosas seguramente van a cambiar. Y sobre todo, estémosle sujetos, ¿sí? Voluntariamente, por amor del Señor, seamos obedientes. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, los hermanos más inexpertos, los hermanos más recién convertidos, los que todavía no han alcanzado una cierta madurez, dicen allí, están sujetos a los ancianos, a los más experimentados, a los más espirituales. Y todos sumisos son unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, amados amigos, ocupemos nuestras memorias con cosas que valgan la pena. Y por el contrario, no ocupemos nuestras memorias con cosas que no se hicieron o que se hicieron mal. Pablo mismo animó a los hermanos a olvidar lo que está atrás, lo que se interponga entre nosotros y lo que Cristo planea y está desarrollando en nosotros. Recuerde siempre Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendámonos a lo que está adelante. Acordémonos especialmente de aquellas cosas que la Escritura dice, de las maravillas de Dios, de las advertencias de no volver atrás, de las palabras del Señor Jesús y de la iglesia del Señor con sus líderes. Que sean nuestros recuerdos aquellas cosas que realmente nos disciplinen un camino hacia el cielo, aunque por ahí no nos gusten, nos irriten un poco. Y para aquellos que no conocen al Señor Jesús, para aquellos que no tienen todavía recuerdo de vida cristiana porque todavía no se han convertido en cristianos, queremos recordarles que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. La pregunta es, ¿quieres ser condenado y estar separado de Dios por la eternidad? Yo creo que no. Yo creo que todos queremos la felicidad de nuestra alma. Pero para encontrar esa verdadera felicidad de nuestra alma, necesitamos ponerla en Cristo Jesús, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando que Jesús es el Hijo de Dios y bautizándonos en agua para el perdón de nuestros pecados. En esta noche, hermanos, acordémonos, ¿sí? Acordémonos de la palabra, acordémonos del poder de Dios, acordémonos de no volver atrás y acordémonos de los hermanos y líderes en la iglesia del Señor. La paz de Cristo esté con ustedes, amados hermanos. Daniel. Gracias, hermano Daniel. Gracias a Dios por el tema en esta noche. Muy buen tema. Acordémonos de tantas cosas que a veces se nos olvidan, como el tema de los siervos de Dios, como el tema de lo que le pasó a la señora de Lot y cosas así. Vamos a orar para terminar este tiempo de estudio bíblico. Gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, nos recuerda cosas que por lo regular olvidamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener memoria de ti, de tus palabras, del Señor, de su sacrificio, de su obra, de tu Santo Espíritu. No permitas, Padre, que nos olvidemos, oh Dios, de tantas cosas tan maravillosas. Perdona, Padre, porque nos hemos olvidado a veces de muchas cosas. Te rogamos, Señor, que seas tú bendiciéndonos con una memoria, Padre, que pueda siempre estar recordando cosas que son importantes, oh Dios. Cosas a veces que son muy simples, pero muy relevantes también
para aquellos quienes las reciben, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes, te damos gracias por nuestro hermano Daniel, que nos ha venido a recordar estas cosas en este día. Gracias, Padre, por su casa, su familia. Consuela y bendice mucho a los hermanos allá en Galena Park. Ayúdales, Padre Santo, fortalécelos y concédeles, Padre amado, tu gracia, tu bondad. Ayúdale, Padre, a la Iglesia de Cristo en Estados Unidos a ser fortalecida. Bendice ese país, Padre, para que se vuelva a ti, oh Dios, y sea bendito de ti, Padre amado. Bendice al presidente y a todos los que allí ministran, para ti también, ayúdales. Y bendice a todas las naciones, para que todos los pueblos nos volvamos a ti y no nos olvidemos de ti. Te rogamos, Padre, estas cosas, en el nombre de Cristo agradecemos. Amén.